Cordial saludos, doctor y compañeros. En el siguiente video les daré una breve explicación sobre el tórax. El tórax está compuesto por principalmente costillas. Las costillas son huesos planos, alargados y curvados que forman la parte más extensa de la caja torácica. El cuerpo humano posee un total de 24 costillas, repartidas en dos grupos de 12 en cada lado. Encontramos tres tipos de costillas: costillas verdaderas o vertebrocostales, que son las 7 primeras, así denominadas porque se insertan directamente en el esternón a través de sus propios cartílagos costales. Las costillas falsas o vertebrocondrales, de 8 a 10. Los cartílagos se unen al de la costilla inmediatamente superior, por eso su conexión con el esternón es indirecta. Y las costillas flotantes o vértebras libres, la 11 y la 12, los cartílagos rudimentarios de esta costilla no se unen ni siquiera de forma indirecta con el esternón, sino que terminan en la musculatura abdominal posterior. En la parte frontal del tórax está el esternón. Este es un hueso plano impar que une las costillas y brinda protección a los órganos vitales por la parte de adelante. Se divide en tres segmentos: superior, manubrio, medio del cuerpo, e inferior, que es la apófisis sifoides. Gracias. Proyecciones radiológicas de parrilla costal. La radiografía de parrillas costales es una prueba radiológica que permite obtener imágenes de costillas, estando indicada para la valoración de traumatismo o posibles fracturas costales. En la posición antero-posterior, el rayo central entra por encima del diafragma, perpendicular al receptor de la imagen, centrado de 8 a 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular. En estas proyecciones visualizamos los arcos costales, fracturas costales, lesiones metatársicas, masas de pared torácica y traumatismo costal. La distancia del foco película es de 1 metro. La técnica aproximada es de 65 kilovoltios, 32 miliamperaje en parrilla costal alta, 67 kilovoltios y 40 miliamperaje en parrilla costal baja. El paciente se debe encontrar en bipedestación si el estado del paciente lo permite y en decúbito supino. Los contrastes y densidad óptimos para visualizar las costillas a través de los pulmones y las siluetas cardíacas. En la posición oblicua, el central es a nivel de la D7 y el plano sagital medio. La espalda debe estar apoyada en el buki y girada a 35 grados sobre sí mismo, de tal manera que el lado afectado sea el que queda apoyado sobre el buki. El paciente debe encontrarse en bipedestación si el paciente lo permite y en decúbito supino. Una indicación que se le da al paciente es que inspire si la parrilla costal es alta y expire si la parrilla costal es baja. El contraste y la densidad óptima para visualizar las costillas a través de los pulmones y la silueta cardíaca a través de órganos abdominales densos. Muchísimas gracias. Abdomen, radiografía de abdomen. La mandan cuando hay abdomen agudo, oclusión intestinal o preocupación de vísceras huecas o cuerpos extraños. La RX está bien tomada cuando incluye todo el abdomen, desde las hemidiafragmas hasta el sínfisis pubis, las paredes laterales del abdomen, la columna lumbar y el segmento dorsal. Anteroposterior. Paciente en posición supina sobre la mesa, los brazos descansan junto a los costados y los hombros se disponen en el mismo plano transversal. El rayo central irá perpendicular a la placa, se dirige al punto medio del plano sagital a nivel de las crestas ilíacas. Se suspende la respiración al término de la expiración. Anteroposterior en bipedestación. Paciente en posición AP de pie, los brazos penden junto al costado del cuerpo y los hombros se disponen en el mismo plano transversal. El rayo central irá de igual forma que la anterior. En la lateral, el paciente irá de cúbito lateral sobre una camilla, las rodillas están ligeramente flexionadas y se superponen. Se elevan los brazos, se colocan al lado de la cabeza del paciente, el rayo central irá igual a los dos. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Vega Araujo. Hoy voy a hablarles de los protocolos de la columna cervical y la columna dorsal. La columna cervical es un estudio radiológico, el cual lo realizamos en chasis 10x12, observándose en el estudio de imagenología las 7 vértebras que conforman el segmento de la columna cervical, observándose en ella 8 pares de nervios que conforman o que envuelven la columna cervical. Las articulaciones de la columna son cartilaginosas y fibrosas. La columna dorsal es un estudio que no necesita preparación, lo realizamos en chasis 14x17. Lo podemos realizar en la mesa o en boca y pared.
Lo que debemos de tener en cuenta es el buen posicionamiento del paciente, debido a que estos estudios son solicitados la mayoría de las veces por escoliosis dorsal. Este estudio consta de proyecciones AP, lateral y oblicua. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Manuel Manotas y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre columna lumbar, sacro y coxis. En el estudio radiológico de columna lumbar, las proyecciones radiológicas que se realizan son AP, lateral y una adicional de oblicua. Además de eso utilizamos un chasis 10×12. En el estudio que realizamos se visualiza perfectamente los 5 huesos que conforman los lumbares, que es L1, L2, L3, L4 y L5. También se visualiza perfectamente su articulación lumbosacra, sacro y coxis. En este estudio radiológico, las proyecciones radiológicas que se utilizan son AP y lateral. Es el único segmento de la columna vertebral que no tiene el adicional oblicuo. Además de eso, en el estudio se visualiza perfectamente sus agujeros sacrodorsales, los tubérculos del sacro y sus articulaciones sacroiliaca y sacrocoxigea. Muchas gracias.